Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama simplemente Jueces. Permítame un recuerdo. Era el 9 de octubre de 1996 y por la televisión se vio en directo a los agentes de la entonces Procuraduría General de la República excavando en un jardín, propiedad de Raúl, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. El director de comunicación de aquel entonces, hermano de Margarita Zavala, enseñó ante las cámaras una calavera. El fiscal Pablo Chapa Besanilla gritó: "Es Muñoz Rocha, es Muñoz Rocha". De esa manera se resolvía el asesinato del 28 de septiembre de 1994 del cuñado de Raúl Salinas, José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido a plena luz del día en el centro de la Ciudad de México, a unas cuadras de la sede nacional del PRI. Desde el inicio, Ernesto Zedillo había nombrado a un miembro de Acción Nacional como Procurador de Justicia del país, Antonio Lozano Gracia, para resolver los asesinatos que se habían acumulado en el último año de Salinas de Gortari. En el caso de Ruiz Massieu, la Procuraduría había pintado con brocha gorda una acusación que rayaba en el delirio. Su fiscal, Pablo Chapa Besanilla, había sostenido que Raúl Salinas era el autor intelectual del homicidio de Ruiz Massieu y que un diputado por Tamaulipas, Manuel Muñoz Rocha, le había pagado al autor material, Daniel Aguilar Treviño, unos 50,000 pesos por el encargo. Después de aparecer en el funeral de Ruiz Massieu, el diputado Muñoz Rocha desapareció de la faz de la tierra. Lo buscaba la PGR, Interpol, los medios, pero no apareció. Así que ese 9 de octubre de 1996 se desenterró una calavera y unos huesos y se decretó ante las cámaras de televisión que eran los restos del desaparecido Muñoz Rocha, asesinado a su vez por el mismo Raúl Salinas con un bat de béisbol. Pronto se supo que quien había enterrado ahí la calavera era una vidente y consejera espiritual de los Salinas, Francisca Cetina Lapac. Ella misma le había dado la ubicación a la fiscalía a cambio de 4 millones de pesos. Los huesos no eran de Muñoz Rocha, sino de su consuegro. Traigo a cuento ese recuerdo de hace 25 años porque creo que ese día la justicia mexicana nos enseñó su verdadero rostro. Delante de una opinión pública azorada, un fiscal exhibía una calavera sembrada por una adivina en un jardín y daba por concluida la averiguación del homicidio del exgobernador de Guerrero y líder nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Han pasado 2 décadas y media del hecho y creo ver el mismo método en los montajes que Genaro García Luna manufacturó con Carlos Loret durante el sexenio de Felipe Calderón. Pero lo recordé justo esta semana porque algunos jueces han dado muestras de ser de la tradición del fiscal y la vidente de 1996. Cuento a 3: Víctor Hugo Alejo Guerrero de Nuevo León, Juan Pablo Gómez Fierro, juez de competencia económica, y los magistrados del Tribunal Electoral. El primero, Víctor Hugo Alejo Guerrero, se ha consagrado a dar amparos a políticos en desgracia alegando tortura moral. Esta está definida en la ley como infligir dolor a alguien para obtener información o castigarlo por un delito. En marzo de este año, este juez de Nuevo León decidió que la detención de Jaime Rodríguez el Bronco era equivalente a la tortura, los azotes, la deportación o el exilio, que son los rasgos de la tortura moral en nuestras leyes, y le otorgó un amparo para que no estuviera incomunicado. En días pasados volvió a amparar a alguien por la misma razón jurídica, esta vez a Alito Moreno, el dirigente del PRI. Equiparó con la tortura a los audios que cada martes daba a conocer la gobernadora de Campeche y de alguna manera él mismo martirizó a la ley para obtener un amparo que a todas luces va en contra del derecho a saber del resto de la población. Alito fue amparado contra la difusión de sus audios como si estos constituyeran azotes. En 2020, este mismo juez le concedió un amparo a un asesino confeso, Roberto Santos,
que había reconocido en un mensaje de Facebook el haber matado a su suegra y además amenazaba a todo aquel que se interpusiera en su camino. Era un junior de San Pedro Garza García que mató a golpes a su ex suegra, una enfermera jubilada, Lucila Reyes Villanueva. Pero el juez decidió que la cárcel no era su lugar, sino la custodia de sus padres, no obstante que los propios psicólogos de la Fiscalía Estatal recomendaron lo contrario. Permítame ahora un razonamiento. La corrupción no es solo no cumplir con las leyes formales. De hecho, la decisión de un juez puede ser conforme a la letra de las normas, pero aún así estar en contra del interés general. El juez no está aislado en sus decisiones, no solo porque se tiene que apegar a un marco jurídico, sino porque de su decisión dependen muchas otras cosas de orden colectivo, lo que incluye la relación simbólica y moral que el resto de nosotros tenemos con la idea de justicia. O dicho de otra forma, las decisiones gubernamentales no coinciden siempre con las necesidades públicas y aun cuando todo sea legal, puede ser que sea percibido como inmoral, como una violación al interés general. Por ejemplo, dejar que salga a la calle un delincuente confeso, sea el asesino de Facebook o el líder del PRI. El siguiente juez, Juan Pablo Gómez Fierro, cree que solo existen las empresas y no el interés general. Lo digo porque es el juez que, amparando a las empresas eléctricas extranjeras contra la ley propuesta por López Obrador, también lo hizo extensiva a todo el ramo, es decir, a las demás empresas que ni siquiera habían solicitado amparos. Es como si un discapacitado pide que el semáforo para cruzar su calle esté en verde cuando él lo necesite y el juez le concede al resto de los peatones el mismo derecho. Nunca habría altos, ya nadie podría circular por esa calle en automóvil y lo mejor sería eliminar los semáforos. Así, el juez Gómez Fierro, al proteger el improbable derecho a competir, que por más que busco en la lista de derechos humanos no lo encuentro, el juez se carga al resto de la población que verá incrementar los precios de la luz y seguirá pagándoles a las empresas del autoabasto como FEMSA lo que no pagan por la transmisión de la electricidad. El juez Gómez Fierro también se opuso a que los celulares tuvieran un padrón de usuarios, propuesto por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, debido a que el delito de extorsión se realiza desde celulares anónimos. El juez salió a defender la privacidad de los usuarios frente al Estado, aunque nunca se preocupó de que las empresas de celulares trafican con los datos personales y biométricos sin mayor restricción. La semana pasada, Gómez Fierro decidió amparar también a una serie de empresas francesas, belgas y españolas que no quieren que la importación de gas se dé solo vía la CFE y Pemex. Una vez más, no toma el interés del precio del gas para la población, que es además el de la misma luz de los hogares. Con estas decisiones conserva el espacio de intercambio clandestino entre justicia y compañías extranjeras. Les da una influencia que de otra forma no tendrían en las decisiones políticas y termina por beneficiarlas en lo económico de una manera que resulta sospechosa y hasta indignante para nosotros, que lo tenemos como juez. Cuando se le cuestionó a Arturo Saldívar de la Suprema Corte sobre el juez Gómez Fierro, dijo que no encontró nada irregular. No creo que el ministro Saldívar ignore que los jueces deben de cumplir con algo más que la aplicación de las leyes y que se deben a una comunidad que depositó en ellos nada menos que la responsabilidad, que no solo es jurídica sino también moral, de administrar la justicia en los conflictos por los que atraviesa la nación. Antes de su furibunda defensa de la competencia de los extranjeros en petróleo, luz y datos personales, Gómez Fierro era conocido por haber amparado a Juan Collado, el abogado de los salinistas. En septiembre de 2019 cerró la información bancaria del abogado, hoy preso, para evitar una investigación por lavado de dinero y evasión fiscal. Después de todo, parece que Gómez Fierro no le interesa tanto competir como ganar. Quizás por eso los datos de aprecio por la justicia no son los mejores en México. Según las estimaciones,
el 75% de los delitos cometidos no llegan al conocimiento de la autoridad. En otras palabras, 3 de cada 4 delitos no se denuncian. Esto se debe a que no hay confianza en la justicia. Del 25% de los delitos que sí son denunciados, solamente se concluye la investigación ministerial en el 4%, pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6% del total de delitos cometidos. Es decir, de cada 100 delitos, solamente 1.6 llega al conocimiento de un juez. Un 80% de los sentenciados nunca vio al que lo juzgó. Las condenas judiciales alcanzan una cifra del 1%, lo que significa que la impunidad alcanza la vergonzosa cifra del 99%. Según un ensayo de Miguel Carbonell del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 48% de los encarcelados declaró haber sido detenido en la primera hora después de cometer un delito. Otro 25% fue detenido entre la segunda hora y el resto de ese mismo día. Es decir, el 70% de los detenidos son casi en flagrancia, por lo que el investigador infiere que hay negociaciones con los agentes de seguridad que les permiten no ser detenidos. Es decir, hay sobornos. Para completar el cuadro, un 70% de la población encuestada para este ensayo de la UNAM dice que no confía en la Suprema Corte de Justicia. Nuestro último juez es el Tribunal Electoral. Hay que recordar que el magistrado que lo preside, Reyes Rodríguez Mondragón, en su cuenta de Twitter, le deseó la muerte al presidente de la República cuando se enfermó por primera vez de COVID. Él argumentó el consabido "es que me hackearon", pero esta semana la sala concluyó que la senadora Antares Vázquez de Morena cometió violencia política de género precisamente por un tuit emitido el 20 de abril en el que utilizó la frase "muñequitas de Sololoy". La senadora se estaba refiriendo a la fragilidad de la oposición que confunde cualquier crítica con una agresión. Pero el Tribunal Electoral decidió que "muñequitas de Sololoy" es, cito, "una expresión que constituye un estereotipo de género al equiparar a las mujeres como muñecas con la intención de atribuirles un carácter decorativo". Hasta ahí la cita. Por supuesto que todos sabemos que esto no es así, incluidos los magistrados, pero una vez más se da una decisión partidista en un órgano que debería velar por el interés general, en este caso, la intención verbal de la senadora, dado el contexto de su discurso. El Tribunal Electoral manda a que la senadora sea inscrita como infractora en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de quien se cree la Inquisición Nacional, que es el Instituto Nacional Electoral. Todo por referirse a una expresión sobre la fragilidad de unos juguetes hechos de celuloide. Permítame, por último, tratar de concluir. He hablado de 3 jueces que ignoran que la responsabilidad pública de sus decisiones no solo es jurídica, sino que afecta la vida de muchos más que los que están contenidos en las carpetas de investigación. Los jueces tienen deberes morales que no vienen en los códigos de leyes y que son exigibles por los ciudadanos, la opinión pública, los electores. Si lo vemos de cerca, es el Poder Judicial uno de los poderes, junto con el mediático, el académico y el partidista, el que se niega a reconocer que viven en un país que reclama con intensidad, con urgencia, la moralización de las decisiones de los de arriba. Los griegos, inventores de la democracia, no tenían por jueces a los más versados en derecho ni a los más duchos en sustentar una sentencia. Al contrario, los jueces eran sorteados, debían su cargo al azar, decididos por la suerte de entre los ciudadanos de la polis. Este método se daba por una convicción muy profunda, que la impartición de justicia, la idea de lo que es justo e injusto, está en todos nosotros, es consustancial a todo ser humano. Pero esta semana me demostró que estamos muy lejos de Grecia y más cerca todavía del fiscal y la vidente
en el jardín del mal. Gracias por escuchar. Si les gustó este texto, denle like.